Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Nos encontramos aquí, en este capítulo, en el que vamos a tratar de hablar de uno de los misterios más difíciles, terriblemente difíciles de dialogar, de presentar. Es el misterio de la Eucaristía. Para nuestros hermanos separados que escuchan sobre este misterio, les resulta terriblemente difícil comprender este lenguaje. Para nuestros hermanos católicos, muchos de ellos, les diría más del 90% de ellos, desconocen en profundidad este misterio, desconocen en profundidad este hermoso regalo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Para nuestros hermanos protestantes, los católicos adoran un pedazo de pan. Sí. Para nuestros hermanos protestantes, los católicos adoran el vino que está en el cáliz. Sí. Adoramos el pan y el vino. Muchos de nuestros hermanos protestantes habrán visto, habrán entrado en parroquias, en iglesias católicas y habrán visto lo que nosotros llamamos la custodia, que es un pedazo muchas veces de metal con forma de sol y en el medio un círculo blanco que es un pedazo de pan. Y habrán visto postrados a los católicos, adorando, alabando, glorificando a Dios. Los católicos, ¿hacemos eso? ¿Adoramos a ese pedazo de pan? Sí, la respuesta es sí. El tema es, ¿por qué adoramos a ese pedazo de pan? ¿Porque somos idólatras? ¿Porque estamos adorando una imagen? No. Porque en ese pedazo de pan está el cuerpo, la carne, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, de Dios. Todo Dios y todo hombre, vivo, presente, real en ese pedazo de pan. Porque los católicos vamos a lo que llamamos sagrario. ¿Qué es el sagrario? Esa capillita, ese lugarcito en donde el sacerdote guarda, en donde el sacerdote resguarda las hostias consagradas. ¿Qué es la hostia consagrada? Es un pedacito de pan con forma de círculo, blanco, que la podés conseguir, la podés comprar en un cotillón, porque vienen de utilería, que no tienen, o sea, no están consagradas. La podés comprar como para ver qué es, como para probarla, para ver qué sabor tiene. Ese pedazo de pan que se vende en el cotillón, cuando es consagrado por el sacerdote, y después vamos a ver qué es la consagración, cuando es consagrado por el sacerdote, ese pedacito de pan, al igual que la hostia, esas hostias chiquititas, en lo que llamamos la transubstanciación, ese pedazo de pan se transforma en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo el Señor. Franco, estás loco. No, es un misterio demasiado grande para poder entenderlo. Por eso siempre decimos los católicos que antes de ir a una curandera, a alguien que te tire las cartas y demás,
tenés un problema, anda al sagrario. ¿Qué es el sagrario? Es ese lugar en donde están guardadas las hostias consagradas, ese pedacito de pan consagrado. Y si ese pedacito de pan está consagrado, eso es, como te dije recién, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí está Jesús, ahí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esa hostia consagrada. Por eso, ¿querés hablar con Dios? Anda al sagrario. O en cualquier misa se ofrece lo que llamamos el sacrificio del altar. La palabra de Dios lo define de muchísimas maneras. El Catecismo de la Iglesia Católica, desde el numeral 1320 en adelante, te va a nombrar todas, te vas a contar sobre todas esas maneras que tienen los apóstoles, los evangelistas, aquellas personas que escribieron la palabra de Dios, que hablan de esa Eucaristía, de las distintas maneras. El sacrificio del altar. Jesús se ofrece en cada misa nuevamente, ¿no? Ofrece ese único sacrificio que se va a hacer, y después lo vamos a ver en la palabra reflejado. Ese único sacrificio, ya no hay más sacrificio para el perdón de los pecados. Se ofrece ese sacrificio en el altar nuevamente. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús viene a quedarse en ese pedacito de pan y en ese vino que es la sangre. Algo muy importante, esto que te estoy diciendo, que lo vamos a ver con la palabra de Dios, no es una representación, no es un símbolo, no es algo que hacemos porque lo hacemos como símbolo, como rito, y se queda ahí. No, en ese pan, en ese vino, está, otra vez te digo, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Ese pan es verdadera comida, ese pan es verdadera carne, esa sangre es verdadera bebida. No es un símbolo, no es un ejemplo de aquello que fue, no es algo simbólico, es real. En cada Eucaristía consagrada está Cristo. Y si tenés dudas, sos protestante, ponete a pensar por qué siempre son profanadas, primero, las iglesias católicas y no las evangélicas, las pentecostales, las de los testigos de Jehová. Nunca vas a escuchar una noticia en donde entraron a profanar o a robar o a romper un templo protestante. Siempre es profanado el templo católico. ¿Y qué lugar van a profanar? ¿Van a romper las imágenes? No, van a ir a profanar las Eucaristías. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Y Satanás quiere atentar contra Dios. Entonces, siempre que profanen un templo va a ser católico, y el primer lugar al que van a ir va a ser a la Eucaristía, al sagrario, a ese lugar en donde está contenido el copón que contiene justamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Eso en cualquier iglesia del mundo, incluida la de mi pueblo, todos los días, los 365 días del año, todos los años, está Jesús en ese lugar. Bueno, todo esto que te estoy diciendo y que vos dirás, palabra de Franco, acá no hay nada bíblico, no nos dio un capítulo, un versículo, vamos a ir viéndolo con la palabra. Ahora, para poder hablar de Eucaristía, tenemos que hablar de este plan majestuoso, maravilloso de salvación. ¿Cómo? Sí. La Eucaristía es el plan de Dios para la salvación del hombre. No hay otro plan. Dios probó de muchas maneras. Fue haciendo alianza con distintas personas a lo largo de la historia. Podés agarrar el Antiguo Testamento y vas a leer desde Abraham en adelante todas las veces
que Dios intentó salvar a su pueblo. Lógicamente, imposible, no pudo. No por Él, sino por nosotros. Rebeldes, desobedientes. Dios ideó, inventó, pensó el último de los planes de la salvación, el único y último plan de salvación. Enviar a su Hijo, Jesucristo, y dejarnos este increíble, maravilloso misterio, la Eucaristía. Ahora, como te decía recién, en este pensar de Dios para salvar al hombre, para salvar al pueblo de Dios, Dios va a hacer algo. Eso que va a hacer lo vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Mira, el capítulo 1 de San Juan es maravilloso. Si lo puedes leer, que es lo que vamos a hacer ahora, despacito, gustando la palabra, hay una información increíble sobre este misterio maravilloso que es la Eucaristía. Esta hostia consagrada que muchos desconocen el valor, el sentido, el significado y la profundidad de este misterio. Mirá lo que nos va a decir Juan. Dice, al principio, o sea, al principio, allá, cuando todavía no había nada de lo que conoces. Al principio existía la palabra. O sea, no había nada. No había cielo, no había tierra, no había mar, no había personas, no había plantas, no había nada. Al principio existía la palabra. Escuchá lo que dice después. Y la palabra, pensá en esto, la palabra, era lo único que existía al principio. La palabra estaba junto a Dios. O sea, estaba Dios y estaba la palabra. Y la palabra, esto que estaba junto a Dios, era Dios. O sea que estaba Dios y estaba la palabra. Era lo único que existía. Dios y la palabra. Todas las cosas, o sea, todo lo que vos conocés y lo que desconocés, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Todo lo que conocés y lo que desconocés fue hecho por medio de la palabra. Y sin ella, o sea, sin la palabra, no se hizo nada de todo lo que existe. O sea, que reafirma que todo lo que conocemos, todo lo que fue hecho, todo lo que fue hecho, creado por medio de la palabra, que estaba con Dios y que era Dios. Vamos a ver quién es la palabra. Hasta ahora es la palabra. En ella estaba, o sea, en la palabra, en ella estaba la vida. La vida. Todo lo que tiene vida, todo lo que conocés que tiene vida y lo que desconocés que tiene vida, estaba en la palabra. Y la vida, la palabra, la vida, era la luz de los hombres. La luz de los hombres. La palabra, recordamos, que estaba al lado de Dios, que era Dios, que en la palabra, por medio de la palabra se hicieron todas las cosas, que la vida estaba en la palabra y que la vida, la palabra, la vida que está en la palabra es la luz de los hombres. Mirá todo lo que engloba, lo que encierra la palabra. Dice, voy a saltar, me voy a ir más adelante para no aburrirte, aunque esto es alimento para el alma, a mí me nutre cada vez que leo esto. La palabra, versículo 9, era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. O sea que te tiene que iluminar, porque acá la palabra está diciendo que ilumina a todo hombre.
pero yo no creo, soy ateo, soy agnóstico, soy protestante, no importa. La palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. Escucha esto porque es importante. Ella, la palabra, ella, estaba en el mundo. Estaba en el mundo. Y el mundo fue hecho por medio de ella. Tercera vez que afirma que todo lo que conoces fue hecho por medio de la palabra. Esta que estaba con Dios, esta que es Dios. Bueno, dice, y el mundo, recordad que ella estaba en el mundo, y el mundo no la conoció. No la conoció. Sigue. La palabra vino a los suyos. O sea que vino a vos y vino a mí. Vino a los suyos. ¿Por qué te estoy diciendo que vino a vos y vino a mí? Porque nosotros somos hechura de sus manos. ¿Por qué? Porque todo lo que conocemos fue hecho por medio de la palabra. Entonces yo soy propiedad de la palabra. Vos sos propiedad de la palabra. Dice la palabra de Dios que vino a los suyos y los suyos, vos, yo, no la recibieron. No la recibieron. Escuchá porque esto es importantísimo. Pero a todos los que la recibieron, aquellos que sí recibieron la palabra, aquellos que sí confiaron en la palabra, aquellos que sí prestaron atención en la palabra, aquellos que sí creyeron en la palabra, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. O sea, hacemos un paréntesis, paramos acá un segundo. Primer parada. Esta palabra, por medio de la cual todo fue hecho, todo lo que conoces, es Dios. Estaba con Dios. Todo se hizo por medio de esa palabra. Esa palabra es la luz del mundo, dice. En esa palabra estaba la vida, o sea, todo lo que tiene vida. Estabas vos y estoy yo. En esa palabra estaba la vida. Y la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. La palabra estaba en el mundo, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Ahora, aquellos que sí la recibieron, les dio el poder, dice, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Llegar a ser hijos de Dios. Aquellos que sí creyeron, aquellos que sí la recibieron, aquellos que llegaron a ser hijos de Dios, escuchá. Ellos, los que creyeron, los que la recibieron, los que llegaron a ser hijos de Dios, versículo 13, no nacieron de la sangre ni por obra de la carne, sino que fueron engendrados por Dios. Aquellos que le creen a la palabra, aquellos que creen en la palabra, aquellos que hacen carne en su vida esa palabra, esos no fueron por obra de sangre o carne, sino que fueron engendrados por Dios. Y acá viene la parte más importante. Y la palabra, esa que estaba junto a Dios, esa que era Dios, esa que es luz de los hombres, esa en la que estaba la vida, esa por medio del cual todo ha sido creado, esa palabra se hizo carne. Versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Punto. Podríamos seguir porque esto es maravilloso, es majestuoso.
este capítulo 1 de San Juan es increíble. Quiero que te quedes con esto. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es la palabra? La palabra es Jesús, que se encarnó en el seno de María y se hizo hombre. Sí. Lucas 1, versículo 28 en adelante. Jesús, la palabra Jesús, ¿es Dios? Sí, lo acabas de escuchar. Estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Bien. ¿Estaba con Dios? Sí, estaba con Dios. Este Jesús que se encarnó en María, esta palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Es Dios? Sí. ¿Estaba con Dios? Sí. ¿Es Jesús? Sí. Sí. ¿Todo fue hecho por la palabra, por medio de Jesús, por medio de esa palabra que se hizo carne? Sí, lo escuchaste recién, sí. Todo fue hecho por medio de esa palabra, por medio de ese verbo, de esa palabra que se hizo carne. Todo fue hecho por medio de Él. Todo es obra de Él. Todo es obra de Él. Él es la vida. Recordá que recién decía, no, y la vida estaba en ella, en la palabra. O sea, Jesús es la vida, sí. De hecho, en Juan 14:6 va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Él es la vida? Sí. El que acepta la palabra, ¿tiene vida? Sí. Y el que no la acepta, no es hijo de Dios. Va a decir la palabra, es obra de carne y sangre, pero no es engendrado por Dios y por lo tanto no es hijo de Dios. ¿Por qué te traje a Juan? ¿Por qué te presenté al verbo? ¿Por qué te presenté a la palabra? ¿Por qué te conté qué es la vida? ¿Por qué te mostré qué es la luz? ¿Por qué te mostré por medio de qué fue todo hecho? Porque la palabra, el verbo, Jesús, Dios, es el que viene a hacerse pan, a hacerse vino, a hacerse Eucaristía, a hacerse acción de gracias. Es ese que se humilla tanto que hasta se quiere quedar con vos y conmigo en ese pedacito de pan y en ese poquito de vino hecho sangre. Es imposible no hablar de esto. Es imposible. Imposible. Eso, esa Eucaristía, ese pan, ese vino que se transforma, hace 2000 años que Jesús lo pensó. En realidad lo pensó desde toda la eternidad, porque te lo está diciendo, todo lo que conoces, todo lo que existe, fue hecho por medio de la palabra. O sea que es voluntad de la creación de Dios. La Iglesia Católica hace más de 2000 años, que ofrece el mismo sacrificio todos los días, en todas las iglesias. ¿Qué sacrificio? No entiendo, Franco. ¿De qué me estás hablando? Vamos a ir a Lucas, capítulo 22, versículo 19 en adelante. Quiero que veas que esto, la Eucaristía, esto que es tan difícil de entender, que es un misterio tan grande, es el misterio de misterios. Pablo va a decir, allá en la carta a los Efesios, que la iglesia es un gran misterio, es un misterio difícil de comprender, el de Cristo, el de Jesús y la iglesia. Imagínate el misterio de la Eucaristía. Es el misterio de misterios, es
el sumum de los sacramentos que existen. No hay más, no hay obra más grande que esa. Lucas 22, versículo 19. Escuchá lo que dice. Luego tomó el pan. Jesús está reunido, voy a hacer una breve introducción para que lo entiendan. Jesús, en un día jueves, lo que nosotros llamamos Jueves Santo, estaba reunido en torno a la mesa junto a sus apóstoles, los discípulos elegidos, los que él había llamado, los que él había elegido, los que él había llamado. Pedro y los 11. Estaba Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar. Y en medio de ellos estaba Jesús. Va a tener su última cena, porque después de eso sube al Monte de los Olivos a orar, es apresado y empieza todo el camino del Calvario, el camino de la pasión de Cristo que conocemos todos. En esa última cena, Jesús tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto, el pan, esto, es mi cuerpo. ¿Por qué subrayo es? Porque Jesús no dijo, esto es un símbolo, esto va a simbolizar mi cuerpo. No, esto es, este pan, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, por vos que estás viendo este video, por mí. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Acá viene una de las partes más importantes. Después de decir esto, dijo, hagan esto en memoria mía. ¿Qué hizo Jesús a esos 12 apóstoles, a esos 12 discípulos que estaban ahí, reunidos con él? Les dio una orden, les dio un mandato y a su vez los nombró nuevos sacerdotes ministeriales de la Eucaristía. Son los que tienen la tarea de hacer eso que hizo él en memoria suya. ¿De hacer qué? De ofrecer el pan y de ofrecer el vino. No es idea del Papa, no es idea de un obispo, de un sacerdote. Te lo estoy leyendo. Es palabra de Jesús, palabra de Dios. Este que se hizo carne, este que era la palabra desde el principio, que se hizo carne en el vientre de María, que se llama Jesús, que es Dios, es el que le dijo, después de tomar el pan y decir que era su cuerpo, que no era un signo, un símbolo, no, esto es mi cuerpo. Les dijo, hagan esto en memoria mía. Les da una orden, un mandato. Desde ahora y hasta que yo vuelva, van a tener que hacer todos los días esto en memoria mía. ¿Lo podés hacer vos, yo? No. ¿Quiénes lo pueden hacer? Los discípulos, los apóstoles. Franco, pero estos apóstoles murieron hace 2000 años. Sí, pero a estos apóstoles los sucedieron a lo largo de los años nuevos apóstoles. Sí, que vienen nombrados por lo que nosotros en la Iglesia Católica llamamos la sucesión apostólica. ¿No sabés lo que es? Buscá el video en mi canal que se llama La verdadera Iglesia de Jesucristo. La jerarquía dentro de la Iglesia, el segundo video, donde te doy cita, capítulo y versículo, en Tito, en Timoteo, en el libro de los Efesios, en los Hechos de los Apóstoles, en donde, ejemplo, Pablo, que viene mucho tiempo después de los 12, es nombrado apóstol de Cristo. ¿Cómo? En esta sucesión apostólica le imponen las manos. O sea, cualquiera puede imponerle la mano a otro, porque si no vas a decir, bueno, yo voy con mi vecino y que me imponga las manos y me nombre apóstol de Cristo y empiezo a consagrar Eucaristía. No. En una sucesión se sucede desde que Jesús hizo esto. Hagan ustedes, 12 elegidos, hagan esto en memoria mía.
Desde ese momento en adelante viene la sucesión apostólica. Jesús ahí los nombra sacerdotes ministeriales. Tienen el ministerio, entre otras cosas, el ministerio de consagrar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Hacer eso en memoria mía, dice Jesús. Hagan esto en memoria mía. Sigue, y vamos a seguir. Después de la cena, hizo lo mismo, dice la palabra, hizo lo mismo con la copa. O sea, tomó la copa, diciendo, esta copa, esto, es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. O sea, en esa sangre, en esa copa, en ese vino, Jesús sella una nueva alianza, sella un nuevo pacto. Todo lo pasado, Antiguo Testamento, ya está, queda atrás. En ese momento, desde ese momento y en adelante, más concretamente en la cruz, en el momento de que entrega su vida, en ese momento empieza a regir esta nueva alianza, este nuevo pacto, sellado con su sangre. Sellado con su sangre. Les dijo, esto es mi cuerpo, no es una representación, es mi cuerpo. ¿Tanto te cuesta entenderlo? En cada Eucaristía consagrada, eso es su cuerpo, es su cuerpo. Les pidió, les dio un mandato, lo van a tener que hacer en memoria mía, hagan esto en memoria mía. ¿Qué hacen los sacerdotes? Eso. Eso. ¿Qué es eso que hacen? Cumplir el nuevo pacto, la nueva alianza sellada con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. ¿Por qué te hablo de sangre? Porque la palabra habla de sangre. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento se hacía lo mismo. ¿Cómo? Sí, el pueblo ofrecía animales para ser sacrificados y para que esa sangre, ese sacrificio, se ofreciera para el perdón de los pecados del pueblo. ¿Quién hacía eso? Los sacerdotes. Ahora Jesús viene a hacer lo mismo, pero con su vida, con su cuerpo. Es este que va a decir Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta persona que se ofrece como Cordero, como sacrificio vivo, para sanar, para comprar, para cortar con el pecado. O sea, Él con ese sacrificio va a vencer a Satanás, al infierno, al pecado, a la muerte. Ahora, hay algo importante en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10. Importantísimo. Versículo 8, Hebreos 10, 8. Anota esta cita. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos separados y muchos de los católicos modernos los católicos modernos están empezando a no creer en los sacerdotes. Se está metiendo esta corriente protestante. Los protestantes directamente dicen que el sacerdocio es una mentira, un invento de la Iglesia Católica, que Jesús terminó con el sacerdocio, lo eliminó. Bueno, yo te voy a mostrar con la palabra de Dios, con capítulo y versículo, que Jesús no elimina el sacerdocio, Jesús lo cambia. Escuchá, Hebreos 10, versículo 8. Dice lo siguiente, Él comienza diciendo, tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. O sea, Jesús que está diciendo al Padre, o sea, todo eso que te ofrecieron, esa sangre animal, todo eso que esos sacerdotes hicieron en favor de los pecados del pueblo, nunca, Padre, los has mirado con agrado, porque vos nunca quisiste sacrificio, menos holocausto.
a pesar de que estaban prescritos en la ley, pero a Dios no le gustaban. Y luego añade, esto dice Jesús, aquí estoy, le dice al Padre, aquí estoy. Yo vengo para hacer tu voluntad. Jesús dice, aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara, escucha esto, así declara, abolido, o sea, eliminado, abolido, eliminado, el primer régimen. ¿Cuál era el primer régimen? El que te estaba contando recién, el Antiguo Testamento. Ofrecer sangre animal para el perdón de los pecados. Antiguo sacerdocio, el de Leví, el de Aarón. No conoces de esto, buscá el video en el canal que se llama Sacerdocio, sobre el sacerdocio. Vas a ver esto que te estoy diciendo. Dice, así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. O sea que Jesús elimina, tira a la basura el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad, la voluntad de Dios, esto que Jesús va a hacer, va a cumplir con la voluntad de Dios, en virtud de esta voluntad, quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. O sea, alto. Jesús se ofrece. Dice, a vos no te gustaron los sacrificios, no lo miraste nunca con agrado, pero bueno, acá estoy yo. Vengo para cumplir tu voluntad. Cuando Jesús se ofrece como sacrificio vivo, elimina lo anterior, el sacerdocio anterior, a la manera de Leví, a la manera de Aarón, ofreciendo sangre animal, para establecer este nuevo sacerdocio. ¿Qué es este nuevo sacerdocio? Esto nos santifica a vos, a mí, a los que vamos a recibir ese cuerpo, esa sangre, esa alma y esa divinidad de Jesús en la Eucaristía. Nos santifica, quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Por eso te dije, los sacerdotes, la Iglesia Católica, desde hace 2000 años ofrecen todos los días el mismo sacrificio, el del altar. Cuerpo y sangre de Cristo. El pan es mi cuerpo, la sangre, mi sangre, la sangre de la nueva alianza, la que sella este pacto. Esa es la realidad. O sea, eliminó el antiguo pacto, sangre animal, y instituye el nuevo pacto, la nueva alianza, en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo. Ahora, te dije recién, ¿quién ofrecía ese sacrificio? ¿Quién lo podía ofrecer? ¿Vos, yo, cualquier persona? No. Solo lo podía ofrecer el sacerdote. ¿Qué pasa con este nuevo pacto, esta nueva alianza? Eliminó el régimen anterior, el pasado, el antiguo. Establece este nuevo. ¿Quién puede ofrecer esto? Ya te lo conté recién, le dijo a esos discípulos, hagan esto en memoria mía. Para reafirmar eso que te conté, vamos a ir a la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1, y te va a hablar de ese que puede ofrecer esa sangre, ese que puede consagrar ese cuerpo y esa sangre. Dice, versículo 1, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿Quién puede entonces ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados? El sacerdote, ese que es tomado de entre los hombres y puesto en el pueblo para intervenir en todo aquello que se refiera a Dios. Entonces esto lo puede hacer solo el sacerdote. Yo, Franco Pese, no lo puedo hacer. Punto. Vos, pastor protestante, menos.
¿Quién lo puede hacer? El sumo sacerdote. ¿Fue eliminado el sacerdocio? No. Jesús sí eliminó el antiguo sacerdote, el antiguo sacerdocio. El sacerdocio a la manera de Leví, a la manera de Aarón, para establecer este nuevo. Y este nuevo es a la manera de ¿quién? Es a la manera de Melquisedec. ¿Cómo? Sí. Es el nuevo sacerdocio, a la manera de Melquisedec. ¿Por qué a la manera de Melquisedec? Vamos a ir al libro del Génesis, en el capítulo 14, versículo 18, para que escuches. Y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios, sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino. ¿Qué tomó Jesús en su última cena para decir esto es mi cuerpo, esto es mi sangre? Pan y vino. Entonces Jesucristo establece el nuevo sacerdocio a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón, a la manera de Leví. Te conté recién, sangre animal, sangre de corderos, de chivos, No. A la manera de Melquisedec. Pan y vino. Tomó pan y tomó vino. Lucas 22, versículo 19. Si no crees que Jesús cambió el sacerdocio, eliminó el antiguo para establecer este nuevo pacto, esta nueva alianza, vamos a ir a Hebreos capítulo 7, versículo 11, para que escuches. Escuchá lo que dice la palabra de Dios. Dice así: por lo tanto, si se podía alcanzar la perfección por medio del sacerdocio levítico, Antiguo Testamento, te hablé de Levítico, Antiguo Testamento, si se podía alcanzar la perfección a través de ese sacerdocio, de la antigua alianza, del antiguo pacto, sobre el cual se funda la ley dada al pueblo, esa ley que fue dada a Moisés, ¿qué necesidad había entonces de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec, esto que te contaba recién, y no según el orden de Aarón? O sea, surge otro sacerdocio, ya no a la manera de Leví, sino a la manera de Melquisedec. Porque, versículo 12, y acá quiero que prestes atención, porque el cambio de sacerdote, de sacerdocio, implica necesariamente un cambio de ley. Porque el cambio de sacerdocio, Jesús cambió el sacerdocio, no lo eliminó. Jesús estableció un nuevo sacerdocio, un nuevo pacto, una nueva alianza. Esta Eucaristía, este gran misterio increíble, majestuoso, del cual todo lo que digamos es poco, no alcanza. Pero bueno, te estoy diciendo que esto solo lo puede llevar a cabo, consagrar el sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús establece un nuevo sacerdocio. Elimina el anterior para establecer un nuevo sacerdocio. Cambia lo anterior por esto, que es a la manera de Melquisedec. Te leí recién, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que tomó pan y vino. Jesús en la última cena tomó pan y tomó vino. Es mi cuerpo, es mi sangre. Bien, seguimos, avanzamos. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios. En el capítulo 11, versículo 23. ¿Por qué quiero ir acá? Mira, recién te decía, vos podés venir y decirme, Franco, eso ya se terminó. Se terminó porque lo de la fracción del pan, que es otra manera de definir la Eucaristía, la fracción del pan, eso se daba allá solo con los apóstoles. Después no hubo más apóstoles, entonces se terminó. No, Pablo, que te conté recién, que viene mucho tiempo después, recordá que Pablo persiguió a la iglesia de Cristo, te lo cuento siempre, camino a Damasco persiguiendo a Pedro y a los muchachos, se le presenta a Jesús, queda ciego, se convierte,
a través de la sucesión apostólica recibe esto de ser nuevo apóstol, sacerdote del Dios Altísimo. Pablo, mucho tiempo después, y al no ser uno de los 12, o sea, a ser otro apóstol, pero que recibió la sucesión apostólica, va a decir algo. Y esto que va a decir, quiero que le prestes atención, porque no es joda. Presta atención a esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Pablo dice, lo que yo recibí del Señor, dice Pablo, y a mi vez les he transmitido, o sea, esto que yo recibí del Señor, que ahora vamos a ver qué es, Pablo no se lo quedó, Pablo a su vez lo transmitió, nos lo transmitió, nos lo enseñó. ¿Qué cosa? Es lo siguiente, dice Pablo. Presta atención, presta atención, escuchá, pará la oreja, escuchá. El Señor Jesús, no Juancito y Pedrito y Pablito, no, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, esa misma noche, Jueves Santo te dije antes, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Y escuchá lo que dice Pablo, hagan esto en memoria mía. ¿Qué es lo que recibió Pablo de Jesús? Esto. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo, nos está enseñando? Esto. No hay más, esto. Tan concreto y sencillo. De la misma manera de cenar, después de cenar tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Y escucha esto, siempre que la beban, esto destruye toda doctrina protestante, porque el protestante dice, bueno, eso lo hizo Jesús, lo hizo allá, se terminó. Pablo dice otra cosa, yo recibí del Señor, de Jesús, yo recibí esto y esto se los transmito, se los enseño. ¿Qué recibí? Que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dio gracia, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo. Tomó el cáliz y dijo, esta es la sangre de la nueva alianza. Y escuchá lo que agrega, dice, siempre que la beban, o sea que siempre que la beban, esto se sigue haciendo y se va a seguir haciendo, siempre que la beban, háganlo en memoria mía, dice Jesús. Y así, siempre que coman este pan, o sea que hay que comerlo, el pan, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. O sea que esto, el sacerdote, la Iglesia Católica, tiene que hacerlo siempre, todos los días, hasta que el Señor vuelva. Ese es el mandato de Jesús. ¿Por qué la Iglesia Católica todos los días consagra el cuerpo, la sangre de Jesucristo? Porque es mandato del Señor. Hagan esto en memoria mía, siempre, hasta que Él vuelva. Único sacrificio, no hay más sacrificio. No puede aparecer un nuevo sacrificio en función del perdón de los pecados. No, ya está. Jesús estableció el último sacrificio, la última idea, el último plan de salvación majestuoso para salvar al hombre. Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. No hay más, no hay otro. Sigue. Por eso, esto es llamado a atención para los católicos y a su vez enseñanza para los protestantes que no creen. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué dice Pablo? Aquellos que vayan ahí diciendo, no, esto es vino, esto es un pedazo de pan, acá es un símbolo, acá no está el Señor, esto es, como dicen los protestantes, galleta con Coca-Cola, masita con Coca-Cola, esto es una boludez. Para esos, sepan que van a tener que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que para Pablo, eso que se ofrece todos los días en el altar de cada parroquia, es el cuerpo y es la sangre. No hay dudas. Es el cuerpo y es la sangre. Esto es lo que Pablo recibió
Esto es lo que Pablo nos transmite, nos enseña. Punto. Punto. Si querés podés seguir leyendo, versículo 28, que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y de beber esta copa, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, no sin discernir un pedazo de pan, sin discernir un poco de vino, no, sin discernir el cuerpo. Para Pablo esto es el cuerpo, que de hecho Jesús lo dijo, tomó pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, punto. Creas o no creas, te parezca o no te parezca, es un problema tuyo, pero eso es el cuerpo, esa es la sangre de Jesucristo, esa es la realidad. Es la realidad. Para Pablo era tan real que mirá la recomendación que le hace, mirá la recomendación que te hace, que cada uno examine a sí mismo antes de comer este pan y de beber esta copa, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. O sea que eso es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros los católicos vamos y nos postramos ante una figura real, una hostia consagrada, real, puesta en una custodia de metal, en un pedazo de madera, en una patena, cuando nos postramos a adorar a Jesucristo, porque ahí está el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesús, de acuerdo a lo que dice Pablo y lo que dice la Sagrada Escritura. Te estoy dando capítulo, versículo, y lo estamos leyendo, lo estamos masticando, lo estamos escudriñando. No hay duda. Eso es el cuerpo. ¿A quién estamos adorando? ¿Idólatras? No, estamos adorando a Dios, a Jesús, al único Hijo de Dios. No tendrás otro Dios más que yo. ¿A quién adoramos? A Él. ¿Un pedazo de pan? No. Pablo dice, disciernan, tendrán que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que eso es el cuerpo y la sangre del Señor. No hay duda. Vamos a avanzar. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6, que tendríamos que tomarlo todo el capítulo 6, porque el capítulo 6 es increíble. Es la Eucaristía misma. Se empieza con la multiplicación de los panes, de los panes y los peces, de los pescados. Ustedes se deben acordar, 5.000 hombres, los hace sentar, toma esos pocos pancitos que había y le da de comer a los 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Y al final, miren si para Jesús era importante ese pan, que pidió que se recogiera lo que sobraba. Para que nada, dice la palabra, para que nada, ni un pedazo, nada, se perdiera. ¿Por qué? Porque era el cuerpo de Cristo. Era el cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 45. ¿Por qué? Porque esto que va a hacer Jesús no lo hizo en ningún momento en su predica cotidiana, en este anuncio del reino de Dios. Él en ningún momento se proclama Dios, pero ahora lo va a dejar en claro. Sin pelos en la lengua, Jesús va a decir algo. Quiero que lo escuches. Juan 6, 45. Está escrito en el libro de los profetas. Perdón, está escrito, sí, en el libro de los profetas. O sea, los profetas. Está escrito. Escuchá lo que está escrito. Todos serán instruidos por Dios. ¿Qué está diciéndole Jesús? Presta atención, le está diciendo Jesús. Hey, vos, presta atención porque vas a ser instruido por Dios. Yo soy Dios. Por primera vez Jesús se proclama Dios. Por primera vez. Jesús le dice a la gente que estaba ahí, incluidos sus apóstoles, muchachos, van a ser instruidos por Dios. Escuchen, escuchen, escuchen. Versículo 47, voy a ir un poquito más adelante, dice, les aseguro, a ver,
se los aseguro, esto es una palabra de promesa, en esto no hay duda, yo se los aseguro, yo se los garantizo, soy Dios, no les voy a mentir, te lo aseguro, a vos que estás mirando el video, te aseguro, les aseguro. ¿Qué nos asegura? Que el que cree tiene vida eterna. Y acá viene el engaño de Satanás para los protestantes, incluidos nuestros nuestros católicos modernos. Pero Franco, entonces, ¿qué problema hay si yo creo en Dios? El protestante va a decir, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. No creo en la Eucaristía, pero creo en Dios. Ahí está el problema. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. ¿El que cree en qué? El que le cree a Jesucristo, a lo que Jesucristo estableció, a todo lo que Jesucristo enseñó, a todo lo que Jesucristo estableció. No a una parte. Yo acepto esto, pero no creo en los sacerdotes. Yo acepto esto, pero no creo en la confesión de los pecados. Yo acepto esto, pero no creo en la Eucaristía. No, ese no cree. Ese dice que cree, pero no cree. No le cree a Jesús. No le cree a Jesús. ¿Quién es el que cree? El que acepta, aunque no entienda. Yo no entiendo, no puedo entender que en ese pedazo de pan esté Dios. No lo entiendo, pero lo creo. Punto. ¿Quién es el que tiene vida eterna? El que se entrega por fe a eso que no entiende, a eso que no puede con la lógica de la razón entender. Ese es el que tiene vida eterna. Ese es el que, vamos a volver a Juan 1. ¿Recordás lo que te leí al principio? Que al principio existía la palabra va a seguir hablando. Y va a decir en un punto, que te lo leí, te lo expliqué, pero a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen. La cuestión está siempre en creer, pero en creer todo el mensaje, no una parte. En creer en todo, en creerle a Jesús. Jesús dijo, esto es mi cuerpo. No, yo digo que no. No, entonces no le estás creyendo, hermano. O sea, una fe a tu medida. Tomo esto, pero esto no, esto me sirve, esto lo tiro a un lado. No, hay que creerle a Jesús. Si vos decís que Jesús es el camino, la verdad y la vida, créele a esa verdad que Él te está diciendo. ¿Cuál es esa verdad? Que Él, en ese pedazo de pan, está. Y está su cuerpo, está su sangre, está su alma y está su divinidad. Por más que no lo entienda tu lógica. Limitada, porque tu lógica es limitada. Tu razón es limitada. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, Jesús va a hacer una oferta. Jesús va a hacer una oferta impresionante. ¿Viste cuando va al supermercado y te ponen, muchachos, acá, llevando 10 packs de tal cosa, te regalamos todo esto? Bueno, fíjate la oferta que va a hacer Jesús. Versículo 51 del capítulo 6 de Juan. Escucha. Dice Jesús, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy, dice Jesús. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré, escucha esto. El pan que yo daré, este pan del que te estoy hablando, esta Eucaristía consagrada por el sacerdote, el pan que yo daré, escucha esto, es mi carne. No es un símbolo, una idea, un pensamiento, una representación. El pan que yo daré es mi carne. Para la vida del mundo. ¿Tenés duda? ¿Todavía tenés dudas? No lo entiendo. Para esos hermanos católicos que van a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, comiendo chicle, masticando una masita, con pecado mortal, porque dicen tener derecho, yo tengo derecho de recibirlo a Jesús, y aquel, si el otro, si él...
vas a recibir a Dios. A Dios. Al nombre por sobre todo nombre, a la persona por sobre toda persona, no hay otra cosa. Sí, increíble. Viene el gobernador y te bañás, te pones de primera para ir a recibirlo, porque no, el gobernador me tengo que sacar la foto. Ahora vas a recibir a Jesús y vas como un cualquiera. Tu alma llena de pecado. Ni te interesa ir a confesarte, porque ¿qué me voy a rebajar con ese inútil, bueno para nada, pecador igual que yo, sacerdote? Error, garrafal. Por eso Pablo se empecina tanto en decirte, ojo, antes de ir a comer, discerní lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, porque si vos vas y comés esto, que para vos es un pedazo de pan y un poco de vino, eso en realidad es el cuerpo y la sangre de Cristo y vas a tener que dar cuenta de eso. Y es más, si lo comés indignamente, ni te importó, estás comiendo y bebiendo tu propia condenación, dice Pablo. Ahora Jesús hizo una oferta, dijo, todo aquel que coma y beba, todo aquel que coma y beba de este pan y de este cáliz, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Otra cosa que no entiendo. El protestante que dice, Padre nuestro que danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Para qué rezan el Padre nuestro? No lo entiendo. ¿Qué es el pan nuestro de cada día? Ah, no, el alimento que el Dios me da. No entendiste nada. No entendiste nada. ¿Qué es el pan nuestro de cada día? Te lo recuerdo. Versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan nuestro de cada día es la Eucaristía. Es eso que se ofrece en cada altar, en cada parroquia católica desde hace 2000 años. Ese es el pan nuestro de cada día. Es el que vos repudiás, te burlás, es el que haces a un lado, del que te reís. Ese es el pan nuestro de cada día. No hay otro. No hay otro. Ese es el verdadero pan, el alimento espiritual, el que te garantiza la vida eterna. Es ese. Jesús cansado, porque esto lo va a repetir 27.000 veces, si vos lees el capítulo 6, el que no come y bebe, el que no come y bebe, pero si comes y bebes, al que coma y beba, o sea, lo va a decir tantas veces porque evidentemente somos brutos, burros, no entendemos, nos cuesta entender, nos cuesta aceptar. ¿Qué va a decir en el versículo 53? Perdón. Les aseguro, otra vez, les aseguro, les aseguro. Esto es garantía. Jesús pone una firma con su sangre acá y dice, yo te lo aseguro. Acá te lo firmo, este es un pagaré, que yo te lo aseguro, acá no hay duda, Vos podés estar dudando, pero yo soy Dios y cumplo. Palabra de promesa, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, escuchá, yo te leí recién en el versículo 51, el pan que yo daré es mi carne. Ahora dice en el versículo 53, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Mirá qué sencillo. ¿No comes? No tenés vida. No tenés vida. Versículo 54. El que come mi carne sigue machacando con lo mismo porque no lo entiende. Y vos estás del otro lado y todavía seguís diciendo, no, pero no puede ser, mentira, y no lo entendés.
Y Jesús sigue porque no lo entendemos. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Oferta. Jesús te ofrece, a ver, y va a seguir, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera comida. El que come mi carne, o sea, sigue hablando. Va a seguir hablando de lo mismo, porque no lo entienden. No lo entendemos, no lo entienden. Conclusión, el que coma del cuerpo y la sangre de Jesucristo vivirá, el otro no. Esto es palabra de Jesús, palabra de Dios. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Es un problema tuyo. ¿Qué querés que te diga? Es un problema tuyo. Pero esa es la verdad, es la realidad, es la palabra de Dios. Al principio existía la palabra, se hizo carne, Jesús. Esta palabra que hizo, por el cual se hicieron todas las cosas, es el que dice esto. Y vos todavía no le querés creer. Problema tuyo, te lo vuelvo a repetir. Me voy a ir más adelante. Versículo 55. Porque mi carne, otra vez Jesús insistiendo, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. ¿Por qué no querés creer? Antes te leí, versículo 47, el que cree tiene vida eterna. Claro, en esto hay que creer. No que Jesús es Dios. Bueno, eso sí, macho, pero Satanás sabe, cree en Dios Satanás. Vos le preguntás a Satanás, ¿crees en Dios? Sí. Sí, Dios existe. ¿Le crees a Dios? No. Por eso Satanás, allá, rebelde, desobediente. ¿Qué pasa con el protestante? Protesta. ¿Qué pasa con Satanás? Protesta. Satanás protestante, los protestantes protestan, desobedecen, no le creen a Dios. Creen en Dios, sí, Dios existe. Yo creo en Jesús y por eso soy salvo. Mentira. Tentación de Satanás. No sos salvo. De acuerdo a la palabra de Dios, el plan de salvación de Dios es este, la Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. El que no come, el que no bebe, no tiene vida. Punto. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Problema tuyo. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. No hay otra verdad. Esa es la verdad. ¿Cómo hago para estar unido a Cristo? Solo basta con proclamar que Jesús es el Señor. Mentira. Mentira, te lo voy a leer. El que come mi carne, versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. O sea que para permanecer en Cristo y para que Cristo permanezca en mí, yo tengo que comer su carne y beber su sangre. Condición, no hay otra. No, porque yo proclamo que Jesús es el Señor. Satanás también lo hace. Satanás también lo hace. Ese es el Señor, Jesús, sí. De hecho, no tenemos tiempo, pero podríamos buscar, hay una carta, lo podríamos buscar tranquilamente, no recuerdo, está en Mateo. Jesús cruza un lugar en donde llega a donde había unos sepulcros y ahí habitaba una persona que estaba poseída por unos demonios, que son los que después pulsa a la piara, y le dice Satanás por boca de ese hombre, ¿qué quieres, hijo de Dios? O sea que mirá, ¿qué quieres Jesús? ¿Qué quieres Nazareno? ¿Qué quieres, hijo de Dios? Satanás cree en Dios, no le cree a Dios. ¿Qué haces vos del otro lado que sos protestante? Crees en Dios como Satanás, no le crees a Dios. Esto es mi cuerpo, es verdadera comida, es mi carne, es verdadera carne. No, mentira. Sos un nuevo Satanás, un nuevo anticristo. Hay un video que se llama La Apostasía en mi canal donde hablo de eso. No voy a extenderme más. Versículo 60. Vamos a ver qué pasó. Versículo 60. Dice, después de oír todo esto que Jesús decía, que es mi cuerpo, que es mi sangre, que es mi carne, que es verdadera comida, que yo soy el pan vivo, que el que no come, que el que come, que para vivir, que si no, no viví, y machacar durante más de
60 versículos, Jesús dice lo mismo, y no le creen. Escucha, después de oírlo, muchos de sus discípulos, o sea, no los otros, no unos cualquiera que no lo conocían, sus discípulos, los que estaban con él, los que lo seguían, sus discípulos, decían, che, pero es duro este lenguaje, ¿quién va a creer esto? Es duro este lenguaje. No sé, ¿vos qué decís? ¿Y vos qué decís? ¿Quién puede escucharlo? Dice. ¿Quién puede escuchar esto? No, este tipo está loco. ¿Cómo decir que ese es su cuerpo, un pedazo de pan, que hay que comerlo? ¿Cómo que hay que comérselo a él? ¿Que hay que tomárselo a él? ¿Que es un sádico, un loco, un caníbal? Es duro este lenguaje, dice. Este discurso es muy duro, sí, realmente es muy duro. Ahora en el versículo 66, y esto quiero que prestes atención porque yo siempre digo, el número de la bestia es el 666. Bueno, presta atención, San Juan capítulo 6, versículo 66, 666. Escuchá quiénes son la bestia. Desde ese momento, desde ese momento que escucharon todo esto de Jesús, me van a tener que comer, me van a tener que tomar, si no me comen y no me toman, no tendrán vida de ustedes y punto. Desde ese momento, muchos de sus discípulos, remarca eso, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Se fueron. O sea, muchos de sus discípulos en ese momento, en ese mismo momento, se fueron, se alejaron, lo abandonaron. Habían visto milagros, expulsión de demonios, multiplicación de los panes, infinidad de cosas, de signos, de prodigios. Y sin embargo, lo dejaron, se alejaron. No, este tipo está loco. Los protestantes. Los primeros evangélicos, los primeros pentecostales, los primeros testigos de Jehová de la historia son estos. Los del capítulo 6, versículo 66. No, este lenguaje es muy duro. Yo le creo todo, pero esto no. Yo en esto no creo, chau. Y se fueron. Pero creen en Dios. Pero se fueron, lo abandonaron. Ahora, Jesús, claro, como ve que se van, Jesús se vuelve para atrás, pues dice, no, tienen razón, es muy duro el lenguaje. No, error. Jesús se va a plantar y va a decir, muchacho, esta es la verdad. Esta es la verdad. Y les va a hacer una pregunta a sus discípulos más íntimos, a los 12. Les va a hacer una pregunta difícil. Versículo 67. Les dice, Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? O sea, Jesús no está dispuesto a negociar ni un centímetro de lo que ha dicho, ni un milímetro de lo que ha dicho. Se planta y le dice, a ver, ¿ustedes también se van a ir? ¿Vos también te vas a ir? ¿Ustedes se van a ir? ¿Se van a ir? Y Pedro, el elegido, el primer papa de la historia, va a decir algo increíble. Pedro no entendía nada. Pedro su cabeza no podía procesar, igual que la mía, no podía procesar este misterio, no comprendía ese lenguaje, no sabía nada, pero por fe, por creerle a Jesús, por creer en Él, por creer a lo que Él decía, va a decir algo increíble. Escucha, versículo 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mirá qué sencillo. Pedro no entendía en su cabeza, en su razonamiento reducido, chiquitito, minúsculo, limitado. No entendía, no comprendía.
Pero así todo, le creía a Jesús, le creía al Dios de la vida, le creía, y eso era suficiente. Eso era suficiente, te lo leí en el versículo 47. El que crea en mí, el que me crea a mí, el que crea en todo lo que yo les digo, el que crea en todo lo que yo les enseño, el que crea en todo aquello que yo digo, en mi doctrina, dice Jesús, ese tendrá vida. Entonces, Pedro dice eso maravilloso, Señor, pero pará, o sea, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Listo. El resto se fue. Primeros protestantes de la historia. El resto se fue. Versículo 69. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Cristo, el Santo de Dios. Punto. Ahí es como que refuerza esa fe, ¿no? Es eso que ellos creían. Nosotros hemos creído, punto. No entendemos nada. No lo entendemos este lenguaje. De hecho, del 90% de las parábolas que Jesús decía, después los muchachos iban y decían, che, a ver, explícanos esto porque no entendimos, ese lenguaje no lo entendemos. Bueno, esto menos lo entendían, pero le creyeron. Punto. Si vos decís, ya está. Yo no lo voy a discutir, no me voy a rebelar, no voy a desobedecer. Es así. Si tiene que ser así, será así, dice Pedro. Te lo pasé en castellano. Ahora, pregunta para los protestantes, para los católicos modernos, que no creen que ahí esté Jesús en ese pedazo de pan, que no creen que eso sea verdadera carne, esos que no creen que eso sea el cuerpo y la sangre verdadera de Jesús. ¿Qué pasa para esos que no aceptan el sacrificio, para esos que no aceptan eso que Jesús dijo? ¿Qué pasa? Vamos a ir al libro de Hebreos, otra vez, a la carta a los Hebreos. Me encanta la carta a los Hebreos, la uso mucho, me encanta. Vamos a ir en el versículo 26, capítulo 10, versículo 26. Escucha esto. Porque si después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, o sea, esto que Jesús acaba de decir, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma y beba de este cuerpo, de esta sangre, tendrá vida. El que crea en mí, tendrá vida. El que me crea a mí, tendrá vida. Si no comes y no bebes esta sangre, no tendrás vida. Eso es haber recibido el pleno conocimiento de la verdad. Se reveló la verdad. Jesús nos reveló la verdad en ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Jesús nos revela el pleno conocimiento de la verdad. Dice el escritor sagrado de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Si después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, esta verdad que te acabo de contar, pecamos deliberadamente, escucha, ya no hay más sacrificio por los pecados. O sea, no hay otro sacrificio. ¿Qué es lo que te contaba antes? Es este. Es este, el sacrificio del altar. Jesús se ofrece ahí y se hace pan y vino y se hace cuerpo y sangre. Y es ese, no hay otro. Solo resta esperar, o sea, aquellos que no creen en esto, aquellos que se burlan de esto, sentí lo que dice el escritor sagrado, solo resta esperar con terror el juicio y el fuego ardiente que consumirá a los rebeldes. ¿Te acordás? Juan 6, versículo 60. No, esto es un lenguaje muy... No, Pero ¿cómo vamos a aceptar esto? Versículo 66. Se fueron, se las tomaron. No, está loco, no le creo. No, ¿cómo vamos a comer su cuerpo, su sangre? No, se fueron. Para esos, ¿qué resta esperar? Porque no hay otro sacrificio, acá lo estoy diciendo. Este es el único sacrificio para el perdón de los pecados. Si no lo aceptás, si no crees, si te burlás,
si lo ninguneás, ¿qué pasa? Solo resta esperar con terror el juicio y el fuego ardiente que consumirá a los rebeldes, a esos que se fueron, a esos que se burlan. Puedo seguir. Me voy a extender un poquitito. Ya es mucho, 1 hora 20 de video. No creo que nadie tenga ganas de mirar este video, pero me voy a extender. Versículo 29. Les dice el escritor sagrado de la carta a los hebreos. Piensen entonces, pensá entonces. ¿Qué castigo merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios? O sea, aquel que no cree, aquel que se burla, ¿qué hace? Pisotea al Hijo de Dios. Pensá, dice el escritor. Piensen entonces, ¿qué castigo merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios? El que profanó la sangre de la alianza con la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de la gracia. Pensá, ¿qué castigo merecerá aquel que pisoteó al Hijo de Dios? Aquel que dice, no, eso es mentira, eso es un invento, eso lo hacen los sacerdotes para el... No, pensá el castigo que merecerá el que pone a Jesús como mentiroso. ¿Cómo? Sí, esto es mi cuerpo. Nah, mentira. Vos sos mentiroso, Jesús. ¿Le estás diciendo eso? Yo no creo en eso. ¿Pero lo dijo Jesús? Sí, pero yo no lo creo. El escritor sagrado dice, piensen entonces qué castigo merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios. Sigue. Porque nosotros conocemos a aquel que ha dicho, la venganza me pertenece y yo daré la retribución. Y además, el Señor juzgará a su pueblo. Escucha esto, verdaderamente es algo terrible caer en las manos del Dios viviente. Palabra de Dios. Verdaderamente es algo terrible caer en las manos del Dios viviente. Podríamos seguir hablando. Vamos a dejarlo acá. Al principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios. La palabra era Dios. Todo lo que conocés fue hecho por medio de la palabra. En la palabra estaba la vida. Y la vida, esa palabra, era la luz de los hombres. Vino al mundo, no la recibieron. Vino a los suyos, no la conocieron, no la recibieron. Aquellos que creyeron en esa palabra, aquellos que le creyeron a la palabra, les dio el poder de ser hijos de Dios. Esa palabra, ese verbo, esa palabra, se encarnó en María, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra nos presentó el plan más maravilloso que tuvo Dios para la salvación de sus hijos, de su pueblo. Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, humillado en un pedacito de pan. Y nos dijo algo tan sencillo, es mi cuerpo, este es mi banquete, vengan, la mesa del altar está servida, vengan, si comen, si beben, vivirán, tan sencillo como esto. La pregunta es, ¿de qué lado querés estar? ¿De aquellos discípulos que dijeron no y se fueron? ¿O querés estar del lado de aquellos que decimos, esto es su cuerpo, esto es su sangre, esto es su alma, esta es su divinidad, esta es la vida, este es el pan nuestro de cada día, que Dios dejó para que nos alimentemos y tengamos vida, y esa vida sea vida en abundancia. Espero que te haya servido. Te agradezco que te hayas quedado hasta este momento, hasta el final, en este canal, tu canal Palabra Santa. Te espero en un próximo programa, en un próximo capítulo, y te agradezco mucho, mucho por estar. Chao.